¿Qué onda, banda? Saludos para todos. Espero que se encuentren muy bien y espero que se le estén pasando a todo dar. Estamos en un nuevo video, en un nuevo año, y en este tutorial les voy a hablar sobre cómo realizar un cambio de pantalla para un equipo Moto Edge 30 Neo. El video es sencillito y lo van a entender muy fácil. Ya saben que de este lado está el botón de suscripción de color rojo que me ayudan presionando si aún no lo han hecho aquí en la parte de abajo, y con esto me ayudan a seguir metiendo contenido y a seguir creciendo con este proyecto. Ahorita regresamos y vamos con lo importante. Aquí tenemos el equipo que vamos a reparar. Como pueden ver, tiene la pantalla estrellada. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la pistola de calor para remover la tapa trasera. Yo la utilizo como a unos 80 o 90 grados y por un minuto más o menos. El tiempo y la temperatura van a depender del equipo. Una vez que ya calentamos el equipo, pues vamos a remover esta tapa con algunas herramientas. Yo utilizo estas de plástico y aplico presión por todos los bordes. Ya que quitamos la tapa, ahora lo que vamos a hacer es remover los tornillos de la cubierta de la parte de arriba. Ahí, como pueden ver, tiene una cinta que es como aislante, entonces vamos a removerla. Después quitamos todos los tornillos. Nos vamos a apoyar con un desarmador de tipo cruz. Una vez que ya se quitan los tornillos, tenemos que levantar esa cubierta. Les recomiendo que la hagan con mucho cuidado, igual apoyándose con alguna herramienta o desprendiéndola poco a poco, ya que esta misma cubierta contiene el módulo para la carga inalámbrica. También vamos a desprender esa cinta que es como térmica. Este se encuentra en la batería y pues nos va a ayudar un poco a eso, a regular la temperatura. Después vamos a remover la batería. Hay que remover primero los conectores que están ahí sobre la tarjeta, que están ensamblados. Yo le aplico calor por la parte frontal, más o menos en la sección donde se encuentra la batería. Y una vez hecho eso, también aplico el calor por la parte trasera para que pues podamos despegar como que de forma más completa la batería, de forma más sencilla. Ustedes también lo pueden hacer agregando un poco de alcohol para que las secciones donde tiene pegamento se empiecen a desprender de poco a poco. Después igual me voy a apoyar con unas herramientas de plástico para hacer presión sobre la batería, todas las orillas. En este modelo la batería no está tan fija. Lo que sigue después de quitar la batería es despegar la pantalla. Primero vamos a quitar el flexor que se encuentra conectado en la tarjeta principal. Igual vamos a aplicar calor por todos los bordes de la pantalla. Esta pantalla en la parte central no tiene pegamento, solamente es en los bordes, entonces es mucho más sencilla.
Después de aplicar el calor ahí por toda la orilla, vamos a utilizar también las herramientas, los de plástico, y pues vamos igual a remover por todos los bordes, haciendo presión. Una vez que ya se encuentra liberada la pantalla, les recomiendo que hagan limpieza. Esto en general, ya una vez que la quitan, pueden hacer la limpieza de los marcos en la parte frontal. Y en la parte trasera es igual, donde va la carcasa, también toda la orilla tienen que hacer limpieza, ya que quedan residuos de pegamento y pues esto nos va a molestar o nos va a estorbar al momento de que pongamos el pegamento nuevo. Ahora tenemos la nueva pantalla, esa la entrega normalmente con ese protector que es como color oscuro, y pues igual le pueden aplicar un poco de alcohol o un poco de calor para removerlo. Solamente está pegado por una pestaña y pues tiene arriba todos los seguros o los sellos de garantía. Entonces la van a remover ahí con mucho cuidado, aplicando muy poca presión, ya que pues no queremos que se dañe la pantalla. Esta pantalla yo ya la había probado, entonces le voy a quitar todos los seguros, pero a ustedes les recomiendo que la prueben antes de instalarla, ya que si no, no van a poder hacer válida la garantía. Aquí voy a colocar el pegamento por todos los bordes igual de la pantalla. Tengan cuidado en la parte de arriba, ya que hay algunos sensores, y en esa parte pues les recomiendo solamente dejar el espacio de ese sensor para que no obstruya o no tenga algún inconveniente al momento de que hagamos el encendido. Aquí vamos a hacerle un poco de presión a la pantalla. Fíjense que embone bien. El pegamento que yo utilizo pues no es de secado rápido, entonces igual puedo manipularlo un poco al momento de que ya la instalé. Aquí vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a volver a colocar el protector, o en este caso la cinta que tiene ahí térmica, y después la cubierta de arriba. También esa tiene algunos seguritos en la parte de arriba, entonces fíjense que embonen bien. Y ya una vez hecho esto, ahora sí vamos a atornillar el equipo. Colocamos todos los tornillos de la parte superior. Ya que terminamos de colocarlos, pues lo que quedaría pendiente es agregar el pegamento aquí en la tapa trasera y colocarla. Eso pues yo ya no lo hice para no tardar más, pero esto sería todo. Listo, banda, este es el final de nuestro video. Espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo. Ya saben que si fue de esta forma, aquí en la sección de abajo lo pueden compartir, le pueden dejar un pulgar arriba y con eso me ayudan para que este canal siga creciendo. Si no, está la caja de comentarios, ahí pueden dejar sus dudas, recomendaciones, lo que gusten. Y de paso, pues mis redes sociales, por ahí van a aparecer, para que también puedan hacer sugerencias o puedan hacer sus preguntas. Trato de responder la mayoría, eso ya lo saben. Y pues ahora sí vámonos, cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente. Sobres.